Buenas tardes ya. Agradezco al comité organizador su amable invitación, al doctor Lubiano, al doctor Hernández. Les agradezco más a ustedes, todos los asistentes que con esta fuerza de voluntad todavía están aquí con nosotros. Y vamos a hablar un poquito de lo que es enfermedad, la aterosclerosis es una enfermedad sistémica, ya lo han estado viendo en estos días en el Congreso. Quiero hablar de lo que es la enfermedad arterial periférica y creo que esta foto que tenemos aquí, todos ustedes, todos los días en el hospital vemos casos como este. Esta es una epidemia que cada vez se presenta en mayor número de pacientes y en pacientes más jóvenes. Yo quiero empezar con un caso clínico de un paciente de 70 años que, como muchos de los pacientes que tenemos en el hospital, es hipertenso, tiene dislipidemia, tabaquismo. Al señor pues tiene isquemia en una pierna, en el miembro pélvico izquierdo, de 2-3 años a la fecha, que ha ido progresando y progresando. En los últimos 6 meses incluso ha tenido ya claudicación o dolor en reposo incapacitante, a pesar de una respuesta al tratamiento óptimo. Vamos a ver un poquito lo que tiene un índice de tobillo-brazo muy reducido que nos habla de una isquemia muy importante. Actualmente existen los lineamientos americanos para la enfermedad arterial periférica y salió publicada en el Journal American de Cardiología del 2006, y ellos definen a la enfermedad arterial periférica como cualquier proceso de aterosclerosis o bien de tromboembolismo que altere la estructura normal de la aorta, de todos sus ramos arteriales que irriguen a las vísceras, llámese riñones o a los intestinos, y también la afectación de las arterias de miembros inferiores. Como tenemos pocos minutos, me voy a enfocar básicamente a la más frecuente, que es la afección de la aterosclerosis en miembros inferiores. La presencia clínica de claudicación, que es la isquemia en el miembro pélvico, tiene una prevalencia en Estados Unidos de 0.6 al 10% de la población general. En ancianos arriba de 65 años llega a ser hasta el 25%. Todo esto conlleva un deterioro en la calidad de vida, a incapacidades más frecuentes, alteraciones en el trabajo, y no se diga el impacto socioeconómico que representa y el entorno familiar que conlleva el tener estos pacientes limitados. Y obviamente, como vamos a ver, el hecho de tener claudicación conlleva una mayor mortalidad. En Estados Unidos se dice que existen actualmente 13 millones de norteamericanos con enfermedad coronaria. Hay casi 5 millones de pacientes que tienen enfermedad cerebrovascular, pero vean ustedes, casi el mismo porcentaje que coronarios pueden tener enfermedad en las arterias coronarias. Nos habla de que es sumamente frecuente. Nosotros no tenemos estadísticas confiables, pero como estamos muy cerca de ellos y llevamos una cultura o comemos muy similar, cada vez más hamburguesas, más pizzas y todo eso, cada vez somos más sedentarios, seguramente debemos de tener también una alta frecuencia de estas enfermedades. Y la aterosclerosis en miembros pélvicos es muy similar a lo que se produce en otros niveles, y los factores de riesgos clásicos, pues tabaco, diabetes, hipertensión, dislipidemia. Hay también hiperhomocisteinemia, alteraciones de hiperfibrinogenemia y también un cierto grado de inflamación con elevación de proteína C reactiva. De todos estos factores de riesgo, parece que los que más impactan a nivel de la vasculatura periférica es el tabaquismo y diabetes. Y ustedes saben, pues,
los famosos y muy frecuentes pies diabéticos es de todos los días. ¿Qué pasa cuando un paciente empieza a tener claudicación o hacemos diagnóstico de insuficiencia vascular periférica? Vean ustedes la historia natural en un paciente mayor de 50 años que tiene claudicación. Casi la mitad de ellos pueden estar asintomáticos, la otra mitad puede estar entre dolor atípico, que no lo saben definir muy bien, muchos de ellos van con ortopedistas por columna lumbar y lo que tiene es una estenosis de las ilíacas. Hay pacientes que ya tienen claudicación o limitación al caminar y el 1 o 2% de estos pacientes tienen isquemia crítica. De estos pacientes asintomáticos a un año, muchos evolucionan a una incapacidad funcional progresiva y de estos pacientes que son los isquémicos graves, la mitad de ellos va a estar vivo al año todavía con las dos piernas. El 25% en el transcurso de este año va a sufrir amputación y el 25% de esos pacientes van a tener muerte cardiovascular. Eso es lo que pasa en un año. ¿Qué es lo que pasa a 5 años? A 5 años vemos que se presenta en lo que es la morbilidad de la extremidad, el 70-80% de los pacientes pueden seguir con una claudicación estable, el resto puede tener una claudicación progresiva y de estos que progresan, el 1 a 2% de los pacientes llegan a tener realmente una isquemia severa. Esto es en la morbilidad. ¿Qué pasa en la mortalidad a 5 años? Una vez que nosotros diagnosticamos que el paciente tiene insuficiencia vascular periférica, vean ustedes, el 30% a 5 años va a estar ya va a estar muerto y de estas muertes la gran mayoría son secundarias a enfermedad cardiovascular y otro 30% de ellos va a tener algún evento cardiovascular no fatal. Vean, 30 y 30, el 60% de los pacientes seguramente a 5 años van a tener un evento cardiovascular y en esta gráfica podemos ver que aquel paciente con el paso de los años que tiene claudicación, su sobrevida es mucho menor que aquel paciente que no tiene claudicación. ¿Qué manifestaciones puede presentar el paciente? Pues como lo habíamos dicho, va desde el paciente completamente asintomático, aquel paciente que tiene una claudicación intermitente, aquel paciente que ya tiene incapacidad funcional para autocuidado, ya cosas importantes, aquel paciente como el paciente que les estoy presentando que ya tiene dolor en la pierna al acostarse y pues los pacientes que ya vemos con una úlcera isquémica o con gangrena. La Sociedad Americana de Cardiología, que dio estos lineamientos, nos hace una llamada de atención, por así decirlo, y nos dice que todos los médicos a nivel primario, secundario, terciario, tenemos que investigar en grupos de riesgo para enfermedad vascular periférica y que es prácticamente una obligación de nosotros el investigar cómo están los miembros pélvicos en pacientes menores de 50 años que tengan algún factor de riesgo cardiovascular, diabetes, hipertensión, tabaquismo, ¿sí? O aquel paciente simplemente con que tenga mayor de 70 años tenemos que investigar. Recordemos que el 25-30% de ellos van a tener enfermedad vascular periférica, más todavía aquellos que ya refieren molestias de claudicación con el esfuerzo, aquel paciente que tiene dolor en la extremidad en reposo, aquellos pacientes que no les tocamos pulsos y aquellos pacientes que ya tienen alguna historia de aterosclerosis en otro sitio, llámese que ya tuvo un cuadro de angina o tuvo un evento vascular cerebral o tiene un problema renal o aterosclerosis en otro nivel. Estamos obligados a investigar en ellos.